¿Te acordás de los bonos del cine? En la escuela o en el liceo pasábamos las tardes de vacaciones empachándonos a películas una tras otra. En este capítulo entrevistamos a dueños de grandes cines del interior. Te contamos el auge y la caída de esta diversión ya casi inexistente. Vos entrabas de repente a mediodía, como te decía, y salías de noche y ya es de noche y ya... O mexicanas o de cowboy, que eran el llamador en aquel momento para la época nuestra. Compro el cine a un agente de Maldonado y bueno, el destino ya lo tenía echado. Minas Cablevisión y Acá Films presentan. Dirección: Gaby Ceballos. Investigación y producción ejecutiva: Anabel Bouza. Hoy tenemos todo a mano en un control remoto, pero de todos modos, si lo viviste, sabrás que no es ni parecido a aquello. Enormes cines devenidos en discotecas, iglesias, galerías, maquinitas, y los pocos que se salvaron sacrificaron sus enormes pantallas de 22 metros y fueron fraccionados en pequeñas salas con pantallas que ya no son tan diferentes a un televisor de gran tamaño. A maggio fanno 6 anni, non veniva più nessuno. Non sa meglio di me, la crisi, la televisione, le cassette, la macchina, non so. Adesso non è stato il comune per farci nuovo qualche giorno. Y luego una pena eso que lo vendan por un depósito más. Un local de 600 metros cuadrados techado. Con el cine yo creo que ni queriendo hacer memoria qué ocurrió. Lo compré porque lo compré nomás. Así como compré otras cosas, ¿viste? Sentado en una mesa de un bar. Compro el cine a un agente de Maldonado. Y bueno, el destino ya lo tenía echado. Ya no había más espacio para los cines habían dejado de funcionar yo diría en todo el mundo, ¿no? Pero por lo menos en el Uruguay, todos aquellos locales que estaban girando en el rubro del cine estaban cambiando de giro. La mayoría cerrándose. Como los dos de acá cerraron simultáneamente. De lo que puedo recordar de aquella época son cosas algunas cosas te quedaron marcadas para siempre. Por ejemplo, el tema de lo popular que era el cine, de que siempre se llenaba, de que mi viejo apostaba a las películas argentinas más que nada, de Sandrini o mexicanas o de cowboy, que eran el llamador en aquel momento para la época nuestra. The good, the bad, the ugly. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, la vieja Abel. La vieja... ¡Oh! ¡La vieja Abel! ¡La vieja Abel! ¡La vieja Abel! ¡Eulogio! Las de Trinity, que eran muy famosas, se dieron en varias versiones, de matiné los domingos. Se pasaba dentro del cine un promedio de 1 de la tarde a 8 de la noche, a 20 horas, de corrido, porque
cada película duraba 1 hora, hora y algo, había un intervalo de 5 o 10 minutos para que la gente fuera a comer algo o ir al baño o algo, y ahí ya empezaba la segunda, después la tercera, después la cuarta. Me tocó a mí darle el tiro, lo que yo le llamo el tiro de gracia. Porque hasta que yo lo recibí, el cine agonizaba, pero no estaba definitivamente muerto. Cuando yo lo tomo y lo reconvierto, ahí sí definitivamente ya no tuvo más posibilidad de recuperarse. Estaba completo, tenía las máquinas, tenía la silla, tenía las butacas, estaba completo. O sea, si en aquel momento se me hubiera dicho vamos a una función de cine, la hubiéramos dado. Pero bueno, resolví que ya no era más cine, que sería otra cosa. Doné las máquinas, 2 máquinas de Cinemascope. Se la doné al intendente del momento, que era el Bolita Leis. Le doné las butacas a la intendencia, que muchas están en el Teatro La Valleja. O sea que en aquel momento el cine fue lo máximo, y mi viejo inclusive después, porque tuvo una pequeña enfermedad debido a que después que vendió se dio cuenta del error, entonces eso en la cabecita de él en aquel momento le fue después de vendido le fue haciendo efecto de por qué lo había vendido. Entonces se enfermó, después le hicimos un tratamiento en Montevideo, porque él después de vendido seguía yendo al cine, seguía yendo al cine, e inclusive ordenaba a los empleados en aquel momento cosas que ya él no podía hacerlo porque no era el dueño. Por supuesto, Cinema Paradiso, vamos a partir de la base que es la película que más he visto en mi vida y que la que más me gustó. Y fue exactamente lo que fue el proceso de los cines, no solo en el Uruguay, sino en muchas partes del mundo, ¿verdad? Esas salas inmensas de pueblo, en donde iba todo el mundo, hasta que las salas, las microsalas y los DVD, los videos, la televisión por cable empezaron a hacerlo de crecer, hasta que prácticamente se liquidó, ¿no? Sí, mi padre era el dueño del cine. En el año 52, 53, él empezó alquilando la sala, y ahí le gustó el tema del cine, hasta que después de unos años fue el dueño, ¿no? Fue el propietario que lo pudo comprar en la época en que prácticamente la televisión no existía. O sea, en el Uruguay había muy poca televisión en los años 60, y el cine era un entretenimiento prácticamente mágico, un entretenimiento que la gente
lo atraía, ¿no? Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. En 1922 se inauguró el cine realmente, pero en esa fecha el dueño del local, vamos a decir donde está el cine ahora, tenía una carpintería y empezó el cine un poquito a entrar en el país, en Uruguay, ¿verdad? Y se dio cuenta que había una masa importante de gente que le gustaba el cine, entonces tiró la carpintería un poco más atrás y puso una sala de cine adelante de lo que viene a ser contra la calle, como quien dice. Por supuesto que era mudo cuando recién empezó, y ahí empezó a dar cortos, porque prácticamente no había muchas películas tampoco, ¿no? Empezaba a dar cortos, historias, de repente una historia que se continuaba al domingo siguiente, entonces la gente se enganchaba, tipo teleteatro, vamos a decir. Y bueno, y ahí empezó a pasar el tiempo, el cine empezó a resurgir, se hizo la sala con 500 y pico de localidades, como había en aquella época, que duró hasta el año 90, esa sala de 1990, esa sala con 500 y pico de localidades, y ahí en el año 53 mi padre, José Antonio López Soler, fue el que se hizo cargo del cine, ya te digo, primero alquilando y luego lo compró al edificio. En los 50 ya era un disparate, el cine era algo espectacular. Bueno, hice electricidad, hice repartos de programa, hice limpieza, hice portero, hice operador, distintas etapas. Bueno, hice también mandadero. Bueno, en fin, había distintas clases según el día que fuere, porque las funciones no paraban en la semana. Eran los 7 días de la semana la función asegurada. También anduve con un carrito publicidad en la calle, haciendo propaganda del cine, que se hacía de mañana, se hacía de tarde, hasta donde picaba la función, y donde picaba la función me venía a pasar de portero. Aunque hasta hoy es popular el pop, o pororó como le decíamos, también teníamos los clásicos medallones de menta, el infaltable maní con chocolate que comprábamos en cada intervalo en el kiosco del hall, mientras dentro del cine sonaba música instrumental o propagandas de los comercios del barrio. La parte superior, habilitada cuando se llenaba demasiado, se llamaba gallinero. Esta se prestaba para todo tipo de bromas y picardías. Quien les habla, y como verán más adelante en una entrevista, tenía como travesura colarse en los intervalos de la función nocturna. Al comenzar las vacaciones en Uruguay, en las escuelas y liceos se repartían bonos con un precio irrisorio, de modo que hasta el chico más pobre entraba, y en algunas ocasiones gratis. El bono servía para todos los días. Las funciones escolares iban en la tarde, mientras que las liceales eran de 19 a 23. Y lo mejor, que aunque baratísimo, la programación era excelente. Películas exitosas del momento, como aquí podemos ver títulos tales como Castillos de Hielo, ¿Dónde está el piloto?, Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo, Expreso de medianoche, La laguna azul, Gris, Papillón, entre tantas más que día a día las entreveraban, y en ocasiones coincidía que al menos 2 de las que queríamos ver las daban uno u otro día. Cada barrio montevideano tenía un circuito de cines cercanos a tu escuela o liceo, y abajo te ponían el ómnibus que te dejaba en la puerta de cada cine. En los años 60, cuando la televisión empezó a llegar y a empezar a entrar a todos los hogares, ya la gente tenía otra diversión, si bien eran pocos canales, no era todo el día como transmiten hoy en día, y hay 180 canales para elegir. También empezó a hacer un poquito de mella en los años 60, cuando la televisión entró en el Uruguay. Pero bueno, el cine todavía se defendía, ¿no? Tenía sus adeptos, y eran muchísimos a lo largo del año. Eran muchísimas millones de entradas que se vendían en todo el Uruguay. Y en este cine en particular, tenía también su gentío, y era una sala en donde
ya era una costumbre venir, o sea, uno tenía reservado permanentemente, todos los sábados, todos los domingos, depende de la elección que cada familia quería venir, su butaca exclusiva, ¿verdad? O sea, no había que venir y decir, tenés entrada, ¿cuántas te quedan? No, la gente ya tenía reservado de un fin de semana para otro, dieran lo que dieran, no importaba la película. Pero en la época de los 60, 70 eran llenos totales, los sábados, los domingos, las matinés eran algo espectacular, 4 o 5 películas, vos entrabas a la 1 del mediodía y salías a las 7:30 de la noche, prácticamente de noche ya, y apenas daba el tiempo para ordenar un poco la sala, barrerla, limpiar un poco, y ya empezaba a entrar la gente de la función nocturna. La sala grande del Cine Doré fue 536 butacas más o menos, con alguna silla que se ponía a veces en los pasillos, un poco más. Pero el tema era que la gente ya estaba acostumbrada a venir y venían a las matinés, dieran lo que dieran, ¿verdad? Y eran 4 o 5 películas que daban, y estaban, vos entrabas de repente a mediodía, como te decía, y salías de noche y decís, ya es de noche, y ya pasé toda la tarde acá, ¿no? Y se me pasó todo el rato. Después del intervalo, sin venta de entrada, siempre tenía algún público de más, ¿no? Yo era uno de los que me colaba. Sí, bueno, ahí está. Bueno, los colados estaban a la orden del día, porque lógico, se daban, en la matinée se daban 3, 4 películas, y en las funciones nocturnas se daban 2 películas. A las 21 horas era la hora normal que empezaban la primera película, y 10:30 más o menos cuarto empezaba la segunda. Pero claro, allí se abrían las puertas, la gente salía un poco, fumaban, que allí se podía fumar, compraban algún refresco, o en la vereda que habían pancheros, habían maniceros, y entonces algún vivo aprovechaba a colarse, ¿no? Y el que salía afuera se le daba una contraseña, si quería cruzar algún bar de enfrente o quería salir simplemente a estirar las piernas a la vereda. Entonces, si entrabas sin contraseña, no podía, o sea, te querías colar o no estabas adentro. En el cine viejo, el Cine Doré viejo, los rollos venían por actos, ¿verdad? Los actos pares y los actos impares. Se usaban, por lo tanto, 2 máquinas. En la máquina 1 se ponían todos los rollos impares, y en la 2 los rollos pares. Vos terminaba un rollo en una máquina, en el momento en que terminaba, largaba el otro, y esa era la continuidad. Entonces, mientras largabas el segundo rollo, la 1 quedaba sin el rollo ese que había terminado, se sacaba el rollo 1, se ponía el otro, y ahí seguía la película. Ese no era el momento del corte donde todo el mundo gritaba. Donde todo el mundo gritaba, dentro de esos deberías haber sido tú. Alguno colado todavía arriba no te servía la función porque se te cortaba un poco la película. Entonces ahí, porque a veces la película venía un poco cortada, venía la cola de otro cine que no la habían cortado bien. A veces el operador no hacía bien la sincronización, o sea, en cuanto terminaba uno tenía que enseguida alargar la otra y sincronizarla, porque si no se perdía. Unos segundos que te perdía, y ya la gente impaciente, poco tolerante, ya empezaba a gritar, ¿no? Y a gritar alguna cosita que no era muy agradable. Pero bueno, eso era parte de ya ahora es una anécdota, es parte de la historia del cine en Minas y en todos lados. Y entonces esas máquinas que eran 2, se reciclaron y se usaron una para cada sala. O sea, ahora ya no están más los rollos de largar en una y seguir en la otra. Llegan los rollos, llega la película en rollos, sí, pero se arma toda en un solo rollo, ¿tá? Se pone en la máquina toda armada, toda nueva. Lo único que tiene que hacer es enhebrarla, apretar un botón, y la máquina larga hasta que termine la película. No hay más cortes, no hay más problema de que pueda, si se corta es porque la película tuvo algún desperfecto en un cine previo que vino para acá, o alguna pegadura en donde no pegó bien, se cortó, se vuelve a empalmar y sigue la película sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Las películas 35 milímetros existieron de celuloide, después vino diacetato, y al último tiempo venía un plástico. El celuloide era el más peligroso para el fuego, porque era inflamable totalmente. Ese era el que había que tener más cuidado. Y solucionar los problemas de que se prendía fuego y todas esas cosas. Seguro hay más seguridad en ese caso. No, el fuego nunca fue un problema para nosotros, por lo menos no se prendía mucho fuego.
de repente se achicharraba un poco en un momento dado porque que proyectaba, que hacía que reflectara la luz en la pantalla, era a carbón. Eran como dos lápices gruesos, uno negativo y otro positivo, en donde al chocarse largaban una luz que al ojo humano era imposible mirarlo, había que mirarlo con un protector, en la linterna, dentro de la linterna que se llama de la máquina, y eso hacía de, claro, había mucho calor, entonces a veces algún chispazo del carbón negativo con positivo hacía que pudiera saltar al celuloide y se quemaba, pero ahora ya no se usa más el carbón, ahora es una lámpara de 2000, 3000 watts especial para cine, en donde, digo, lo que larga más que calor es luz. Se enhebra, como la película sale, empieza todo un sistema de enhebrado tiene. Ah, de aquí pasa por acá primero. De aquí pasa por acá. Tiene que venir a la máquina, ¿verdad? Por todo el sistema de enhebrado, ¿verdad? Se levanta esto, aquí donde se pasa el rayo de luz para proyectar, baja, pasa por los rodillos de esto y vuelve a rebobinar en la otra torreta. Acá es donde está la lámpara, ¿verdad? Esta lámpara de 2000 watts es la que al encender tiene una luz que hay que tapar la tapa con un protector, y eso es lo que produce la luz para que se proyecte la película en la pantalla. Esto es lo que evita que tenga riesgo de incendio, porque ya es más luz que calor lo que da la lámpara. ¿Mercurio halogenado? ¿Cómo? ¿Mercurio halogenado o algo de eso? No, es una lámpara halógena que tiene... ¿Luz fría? Sí. ¿Está reciclado? O sea, ¿es la misma máquina original de que tenía el Doré antes? Claro, pero reciclada, o sea, aquí transformada. Se cambió totalmente, se cambió la parte del sonido, se cambió la parte de esto. De aquí vos podés prender las luces de la sala, por ejemplo, que esto no lo tenía. Acá era donde iban los carbones viejos antes, el negativo y el positivo. Y esto tiene un espejo acá, tiene un espejo, ¿está? Ese espejo es que una vez que la luz enciende, el espejo refracta y eso le da todavía mayor potencia a la luz para que pueda salir con más nitidez. Estas son las ventanitas originales. Claro. Aquí estaba la platea alta. O sea, se cerró la platea alta. ¿Este tenía gallinero? Como le Tenía decían. la platea alta, sí. Muy poco tiempo tuvo, muy poco tiempo. Pero después quedó medio para uso particular de la familia, ¿verdad? Entonces esto se cerró, aquí vos tenías una barandita, pero miraba para abajo. Entonces se cerró todo y se comunican las dos cabinas, donde es otra máquina igual, con la misma adaptación, con otra lámpara, pero con el mismo sistema de proyección y el mismo sistema de sonido, en donde de una cabina con dos máquinas se hicieron dos cabinas, con una máquina cada una, en donde la película pasa solamente por una máquina para poderla exhibir, no precisa de dos. Eso era imponente, el trabajo que daba poder, por cada rollo que pasaba, cada rollo que había que rebobinar. Era una película con 15 rollos, 15 veces había que rebobinar. Entonces, ahora con esto, digo, pasaste la película para uno de las bobinas, afectás la máquina, la palanquita y ya la empieza solo automáticamente a hacer. Entonces, y este es el equipo viejo de sonido. Este es el original de los años 50. En este equipo se pasaban todas las películas que hubieron desde el 50 hasta el 90. Había que prenderla primero para que vayan calentando, tenés que abrir cuantos minutos antes. Y trabajaban las dos máquinas. Un equipo era para una máquina y otro para la otra máquina. Tenía el parlante que era el control para la cabina, para saber si estaba sonando o no. Reliquia. Sí. Hoy día siguen habiendo cinéfilos, así que los tenés siempre, aún en el microcine. Muchísimos menos, pero hay. Muchísimo menos que los que habían antes, por supuesto. Antes eran cientos, miles.
Ahora queda muy poca gente, pero hay cinéfilos, por suerte, sí queda. Sí, aparece con un cartel de venta al cine 18 de julio. En ese momento estaba muy de moda el pádel. Pero mantuve vivo todo lo que era la parte añeja del teatro. Por ejemplo, las columnas estaban pintadas, son de pino tea de 30 por 30. O sea, ahí no, en la época fundacional del teatro no estaba el hormigón. La columna, el basamento de toda la estructura del teatro, era sobre columnas de 30 por 30. Estaban pintadas, recontra pintadas. Y tenían encima, no sé, 1 centímetro de pintura. A lo largo de 100 y pico de años, te puedes imaginar, se habrán acumulado manos de pintura. Entonces contraté una empresa que las arenó, le quitó toda la pintura y la devolvió a ese estado original. Lo mismo pasó con toda la baranda de la parte alta y de los gallineros que estaban arriba. Estaban todos pintados, se arenaron, se llevaban la madera original y así quedaron. Por lo menos así estuvieron hasta que yo lo vendí. La vida, 20 años es mucho. Y es mucho de los 40 a los 60. Es mucho más. ¿Viste? Cuanto más lejos, cuanto más cerca está, cuanto más cerca del fin está, más yo en aquel momento lo miraba a eso desde el punto de vista estrictamente comercial. Después le fui dando fui viendo otras cosas. Tuve, no sé si la buena o la mala suerte de ver el Cinema Paradiso. Y Cinema Paradiso me hizo ver las cosas de otra forma, me hizo entender lo importante que fue ese tipo de reuniones en el mundo, en una época. El cine fue un gran protagonista. Entonces, después que empecé a asociar cosas que yo viví sin darme cuenta cuando ingresé al cine, la empecé a asociar con lo que estaba viendo en cinema, que era lo VIP. Lo mismo que me emocionó el cinema, yo lo había hecho, pero no me había pasado nada. ¿Está bien? Entonces, después de eso y recordando todo me empezó a cambiar. Yo decía, hoy no pienso lo mismo que hace 20 años. Siento las cosas de otra forma. Che fattore? Se questi sono miei, perché te li devo tenere tu? Si te gustan estas historias de nuestras épocas, dale un like, suscríbete y activa la campana para que te avise cada vez que subamos un video. Muchas gracias por vernos y puedes sugerirnos en la caja de comentarios la historia que te gustaría que hiciéramos. Te damos la bienvenida a nuestra comunidad del recuerdo llamada Historias de Mar y Sierras. Abrazo grande y hasta el próximo video.